La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. Estos días conversando con una grado 5 en psiquiatría y con Ale Barbieri, psicólogo. Lo conozco, Alejandro. Sí, es un gran tipo, cualquiera de las dos personas. Yo les decía, en Japón se está iniciando un programa de educación que tiene que ver con la lectura. Y yo sé que para Lust, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Un honor esta nota, una periodista. Estoy jugando en las grandes ligas con esta nota. Ahí estuvo Manini sentado. Sí, bueno, sí. Importante. La lectura. La lectura, importante. Sí. Es clave. Cuando la UNESCO tuvo que, mira, te cuento esto y ahora te hago de la poesía. Cuando la UNESCO hizo una encuesta mundial para ver cuál había sido la persona más importante del primer milenio. Mirá, no el hombre del año, el hombre del milenio. Había que jugar en esa liga, ¿eh? Y fue una votación a nivel planetario y se eligieron, independientemente de la religión, a Jesucristo. Bien. Olvídate de Dios, como dijo Nietzsche, ¿no? Pero por lo que significó. Sí. Cuando hubo que elegir el del segundo milenio, eligieron al inventor de la imprenta, Gutenberg. Ese hombre cambió el mundo. Era un herrero alemán. Porque hasta ahí no había libros, eran manuscritos. Y estaban en latín. Por lo menos en la civilización occidental te hablo, ¿no? Sí. No hablemos del Tao, de Confucio, ¿no? Ni de sufismo. Exactamente, de esos que están. Sin perjuicio de lo cual esa gente se conoce gracias a los árabes. Los árabes fueron los que tradujeron a los griegos, si no, no conocíamos a nadie nosotros. Bueno. Pero ¿por qué te hago esto? Porque él imprime la imprenta, él imprime la Biblia, 50 ejemplares. Y ahí los sacerdotes, ¿qué hacen? Empiezan a traducir la Biblia del latín a los idiomas nacionales. Claro. Y ahí nace el protestantismo. Exacto. Y bueno, y ahí nace todo. Entonces, hay que saber leer. Uno lee la poesía y dice, bueno, qué lindo, ¿no? Por ejemplo, hay un poema de Calderón de la Barca que es del año 1560 que habla del rey. En realidad es una historia tremenda. Es La vida es sueño. Sí, yo sé por qué se. Bueno, ahí tenés, Calderón de la Barca. Bueno, a ver. Bueno, pero hay una yo parte, no tengo tu memoria. No, pero hay una parte que dice, sueña el rey que es rey y vive, con ese engaño mandando, disponiendo y articulando, y ese aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas lo convierte. Ahora, si vos analizás como profesor de literatura, lo digo con todo respeto, ¿no? Porque No, al contrario, estoy en inferioridad acá. No, me encanta. Sueña el rey que es rey y vive. Ahí ya podés poner una coma. Claro. Sueña el rey que es rey. En realidad, y dice, vive con ese engaño mandando. O sea, ¿qué es lo que quiere decir él? Que la persona que tiene el poder, cree que tiene el poder, en realidad no lo tiene. Claro. Y ese aplauso que recibe, que hoy serían los votos, Sí. prestado, porque hoy te votan a vos, mañana a mí. Lógico. En el viento escribe, en el viento no se puede escribir. Claro. Y en cenizas se convierte, o sea, se destruye. Claro. Entonces, También se dispersa. Y se dispersa. Entonces, yo ayer hablaba con una persona y le decía, hay que saber leer la poesía, porque el poeta describe una situación. Entonces yo todos los mañanas leo una poesía, breve, además me gusta la poesía en rima, no la otra. O sea, la poesía, por ejemplo, Borges, que no escribía en rima, pero también escribía sin rima, Sí. En prosa, tiene unos textos extraordinarios, pero toda la poesía dice algo. Toda. Y yo en mi actividad parlamentaria la utilizo bastante. Yo ayer estaba en Tacuarembó, entonces le hablaba con... Me hace acordar, perdón por la risa, porque estamos hablando de un tema, que justo en Tacuarembó
Delgado, el secretario de Presidencia, no, antes, cuando vino, ¿quién vino al Estadio Centenario? ¿Qué artista? Arjona. Arjona, que él utilizaba para la política frases de Arjona. Ah, mira, Delgado dijo eso. O sea, pero date cuenta que, por ejemplo, hay una poesía criolla que dice: corazón que tiene pena puede llegar a extraviarse. Ya ahí dice mucho. Como la pava volcarse si al hervir está muy llena. Exacto. ¿No? Una pava arriba del fuego, hierve. Y después dice: lleva la misma condena el clavo y la madera. Una se hincha hacia afuera, el otro pierde su brillo. Y el que goza es el martillo cuando se cimbra y golpea, ¿no? Entonces, cuando vos te estás en actividad política, yo de esa gente aprendo. O sea, de la gente, yo digo que está todo ya se dijo. Esta época lo que tiene de extraordinario es la tecnología. Claro. Pablo Iturralde, ahí sentado donde tú estás, la semana pasada, dijo que tú eras blanco y que pertenecías, que habías militado en el Partido Nacional. Entonces yo le dije, bueno, entonces están a un paso de hacer una alianza. Mira cómo te saco yo de la poesía no, está bien. a la política. Muy aburrida la poesía. No, me encanta, me encanta. Y vamos a volver. Y me dijo, hablamos seguido. Sí. Bueno, o sea, Pablo lo compañeros de estudio. Claro, compañero de estudio, se casó, yo soy de Paysandú, la esposa de Paysandú. Sí. Me contó exactamente eso. Yo empecé a militar cuando vine de Paysandú, en el Partido Nacional. Mi madre era blanca, mi padre herrerista, mamá de la UVD. Eso de Paysandú de Leandro Gómez, que lo veo ahí, ¿no? No pasa inadvertido. Leandro Gómez como si ahí, sí. como si tuviera una luz. No hay una persona que no lo registre. Una historia de la de Leandro Gómez que se hubiera pasado en Europa, habrían hecho 100 películas. Claro. Pero pasó acá. Y ahora andan como una historia negra, ¿viste? Sí. Sí, desvirtuándolo todo. Y yo qué sé. Yo tengo un nieto, Leandro, y estoy contenta de que el guapo me regaló eso. Claro. Me regaló ese Leandro. Yo a veces pienso que Leandro Gómez... Mi marido es muy respetuoso y mi familia toda de la gente. Sí. De Paysandú. Yo a veces pienso que Leandro Gómez se encaprichó, porque 10.000 contra 100 no tenía posibilidad. Sí. Entonces... Como que se inmoló. Sí, pero arrastró gente que se murieron con él. Y yo me pregunto si todos no estamos haciendo determinadas situaciones de llevar... Claro. Sabiendo que de pronto, como dice la poesía, si la pava está llena... Puede llegar a volcarse. Puede llegar a volcarse. Sí. Que no sé si es el caso de Luz en este momento. No. El problema con el Partido Nacional, con Pablo, mi amigo, querido amigo, es que mi visión de la República, yo no hablo del país, es distinta, muy distinta a la del Partido Nacional. ¿El Partido Nacional de ahora o el Partido Nacional al partido al que tú militabas? No, al de ahora. Al de ahora. Y eso necesita una explicación para mí y para los televidentes. Claro, lo que pasa que yo tengo una visión de la República, que puede estar equivocada. A veces pienso que está equivocada porque es muy minoritaria. Pero yo sostengo que los partidos todos, sin excepción, para poder ejercer el gobierno se apartaron de la Constitución, que es del año 67, que es una Constitución que está bien escrita, de la época que había constituyentes acá. Y que había quienes escribían bien leyes y demás. Yo he leído cada cosa claro. Últimamente que creo que no difícil. Entonces, capaz que el equivocado soy yo, ese es un tema personal. Pero yo creo que mira, Francis Bacon en el año 1700 y algo dijo, no es que yo lo comparte, él lo dijo y yo lo copio. Toda la verdad está en la Biblia. Por eso hay que dejarse de buscar la verdad. Y el ser humano tiene que dedicarse a crear riqueza. La verdad ya la tienen ahí. Coincidió esas coincidencias de la vida que fue contemporáneo de Adam Smith y de Calvino. Adam Smith en Escocia escribe de la riqueza de las naciones, donde explica por qué si la gente es pobre, los países son ricos. Exacto. Porque todo el mundo era pobre. Y Calvino viene con la teoría de que hay dos tipos de seres humanos, los que reciben la gracia de Dios, que son los que crean riqueza,
y los que pierden la gracia de Dios. Por eso los calvinistas inventaron el capitalismo. Entonces, en esa situación que está en la antigüedad, esa gente de antes nos dio ya todos los conocimientos. Lo que hace la tecnología es darnos lo que la tecnología implica, ¿verdad? Ahora, tú lo que me querés decir... Y el Partido Nacional abandonó... Que abandonó, ahí está, a eso iba. Abandonó el Por concepto, aquello de ¿no? que primero, cuando entras en política, primero te adaptás, después no sé qué, Claro. y después te traicionás, una cosa así, ¿no? Sí, eso es una frase de Maquiavelo, ¿no? Se le digo, porque Maquiavelo era un funcionario de Florencia. Sí. Cuando llegan los Borgias, que uno era papa, el otro era príncipe, él, para quedar bien con el príncipe, le escribe un libro, porque no tenía dinero. Los otros le regalan joyas. Y ese libro, El Príncipe, después fue el primer libro de ciencia política. Exacto. Y él dice, lo primero que tenés que hacer, dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, nunca te metas con las mujeres de tus ministros. Le dice, ¿no? Dice, porque mujeres te sobran, pero el ministro te puede perjudicar. Claro. Pero dice eso, primero tenés que llegar, luego de llegar tenés que mantenerte, para mantenerte tenés que adaptarte, para adaptarte tenés que traicionarte. No todo es aplicable así, porque una persona puede cambiar de opinión. Claro. Pero el tema es que el Partido Nacional y el Partido Colorado del Frente Amplio, y yo diría también Cabildo, entraron en ese juego que es lo que yo le denomino la desmesura del capitalismo. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, cuando existían ideologías que hoy ya no existen, claramente el socialismo, vamos a decirlo así, porque el comunismo nunca existió. Algunos dicen que solo existió 7 años. Sí, los primeros, ¿no? 1918, yo te diría hasta 1922, pero ponerle hasta el 25. Sí. Ese modelo es impracticable porque, como dijo alguien, es contrario a la naturaleza humana, el comunismo. Entonces quedó el socialismo. Bueno, el socialismo hizo lo que hizo. Y en ese enfrentamiento con el capitalismo fue derrotado. Yo estaba en Europa en el 89. ¿Ah, sí? Cuando se cayó el muro nadie lo tiró, se derrumbó. Y estaba de luna de miel. Sí. Y fui a Hungría y a Yugoslavia, o sea, fui a los países. Socialistas. Sí, totalmente. Y vi. O sea, nadie me lo contó. Entonces, al caerse el socialismo queda el capitalismo. Que el capitalismo, para mí, y el liberalismo le encontró una cantidad de soluciones a la humanidad. Pero al quedar solo, entró en la desmesura. Entonces, en aras de la producción sin límites, del consumismo exacerbado, arrasa con todo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al Partido Nacional y a todos los partidos? En aras de ese capitalismo de la desmesura, están arrasando con lo que era propio nuestro. Ejemplos. Ejemplo es la idiosincrasia nuestra, que está desapareciendo. Uruguay no es una nación, sin perjuicio de lo cual la Constitución, en el artículo 5 dice, la soberanía radica en la nación, pero es un concepto jurídico de nación. Nación como pueblo. Claro, viste que hay un concepto sociológico, sí, y está el concepto jurídico, que acá en Uruguay lo describió en forma casi perfecta Arco Ferrán en el año 33. Cuando sabía que se venía un golpe de Estado de Terra y él, estando enfermo, se reintegra a la Facultad de Derecho y da una última clase, que es el concepto de nación en la Constitución uruguaya. Y esa clase fue tomada en versión taquigráfica y hoy se estudia eso, no ha cambiado. Entonces la nación es lo que nos hace ser lo que somos. Por ejemplo, yo cuando llego a Paysandú, no siento que estoy en Paysandú hasta que no veo el monumento a la Virgen, que es un monumento muy grande a mano derecha en la Ruta 3, que tiene 50 años o más. Entonces, ahora, en aras de eso, se están destruyendo monumentos. Arrasan igual con una casa para poner un McDonald's, ¿no? Voy a hablar de una empresa, pero es así. Sí. Una tienda. En Paysandú se hizo un shopping y una terminal muy buena, excelente, pero se hizo un antiguo predio de 3 manzanas de una aceitera, que lo que tenía era la chimenea. La chimenea era el símbolo, era como yo decía, el Palacio Salvo. Sí.
Y para hacer, hay un bar, arrasaron con la chimenea. Yo hablé con el intendente, que había sido alumno mío, y le digo, ¿cómo hiciste eso? Y me dice, fue el intendente anterior, ¿verdad? Entonces uno se echaba la culpa. Pero me refiero a eso, se está perdiendo eso. Entonces, esas grandes inversiones que vienen, que son las que le traen estos partidos. Quedamos UPM que abarca, que atraviesa los partidos. Atraviesa los partidos. No, hablemos. Sí, sí. Y otras inversiones más. Sí. El hidrógeno verde que está en Paysandú y Tacuarembó, Tambores. Entonces, cuando vienen esos grandes empresarios, la pregunta es ¿por qué vienen? Porque a veces las respuestas no son importantes, lo importante es la pregunta. ¿No? ¿Por qué vine yo a hablar con Raquel Derbez? Porque me pareció increíble que Raquel Derbez me invitara, ¿no? Porque uno tantos años viendo los programas y leyendo, y los trabajos, y el periodismo serio, entonces yo digamos que estoy acá por un interés, ¿no? Entonces ellos vienen por interés. No está mal, porque el interés es lo que mueve al mundo, por algo yo estoy acá. Pero el interés de ellos es económico. Entonces, en aras de su economía desmesurada, ¿no? Porque aunque tenga mucho, cuando dice la canción de Rubén Lena, el día que yo me muera camino del cementerio, aunque tenga mucho oro, no tendré para el regreso, ¿no? Entonces, no hablemos de UPM, ¿no? De los grandes ambienticidas del siglo XXI. Ahora el UPM es un desastre que no vamos a hablar porque nos aburrimos, pero en el contrato dice que si el agua falta en el Río Negro pueden sacar agua subterránea. Entonces, yo siempre digo bueno, y después el hidrógeno verde que te comentaba en Paysandú y Tacuarembó. ¿El hidrógeno verde qué es? El hidrógeno verde es sacar hidrógeno para envasarlo y vendérselo a Europa, que necesita hidrógeno porque con las guerras Rusia le cortó el gas. Ahora, ¿cómo sacan hidrógeno? Bueno, sacan hidrógeno poniendo 800 hectáreas de espejos que van a crear la energía solar, 80 ventiladores grandes, los molinos, que es la que la van a producir, y miles de litros de agua del acuífero guaraní para descomponer el H2O, sacar la O, el oxígeno, y quedarse con el hidrógeno. Ahora, esa gente date cuenta que va a armar la planta, va a dar trabajo, va a arrendar en 12.000 hectáreas de campo, las cifras reales, arriendan partecita para poner los molinos, le pagan $70 por año al productor que le sirve de renta. ¿Y qué es lo que van a traer? Bueno, se van a llevar. Se van a llevar el agua. Y traen una industria, entonces así podemos seguir. Sí, ahora, sí. Yo siempre me pregunté, ¿cómo Pizarro, con 300 hombres y 110 caballos, según los archivos de India, conquistó el Perú, que eran 30.000? Y la explicación para que Pizarro conquiste el Perú con tan poca gente fueron los caciques locales. Claro. Pizarro primero compró, entre comillas, a los caciques locales. Siempre comprando ahí arriba. Claro, y después llegó al gran cacique, claro, pero ya con la complicidad de los locales. Exacto. Y esto pasa lo mismo. Sí, es un temazo. Un temazo. Entonces los gobiernos nuestros... Estoy recordando que es una generala, una mujer, la que tiene toda América Latina. Hablo de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y ella sin ningún tipo de ocultamiento, con mucha sinceridad dijo, claro que nos importa América Latina, nos importa el gas, nos importa el agua, nos importa algunos otros metales raros, que acá hay un triángulo, ¿no? Que es, ¿no? Que hay de todo. Que toca Bolivia, Argentina y yo qué sé quién. Acá está todo. Acá está todo. Y vienen por todo. Y los caciques locales se lo entregan. Sí. Y, por ejemplo, la pesca, que es un tema mío. Yo bueno, la pesca. 40 años, ahora en marzo, de periodismo ininterrumpido, el mío. Puede ser mucho, puede ser poco, depende de la mirada. Pero lo traigo a colación porque yo la primer pregunta que le hice al doctor Jorge Valle en la primera elección cuando era senador después de la dictadura fue, ¿y la pesca?
¿se va a seguir extranjerizando? Por poner un término, Sí. ¿no? Regalando, se podía Sí. hacer. Se puso furioso. Hace 38 años atrás, o algo así, 40, Sí. 40, vamos a decir 84, Claro. vamos a decir casi 40. Mm. No está resuelto. No. Entonces, nosotros, los gobiernos, se ocupan de traer ¿no? estas inversiones y también los monocultivos Claro. y tantas otras cosas, y que el acuífero, ¿qué va a quedar del acuífero? Tenemos hace años que yo ya hice con todos los intendentes de la cuenca del Santa Lucía, la cantidad de casos que hay de enfermedades, vamos a ponerle raras, no, muy conocidas, que la gente del lugar se está realmente enfermando y muriendo por la contaminación. Ahora el otro día vino el intendente Orsi y dice que se estaba desviando en Santa Lucía, y desde el gobierno nacional le dijeron, no, está equivocado. Fuimos a ver, creo que Amarilla fue, porque ya no Sí. estaba Peña. Fuimos a ver y no es así. Bueno, no hay... me decía Taliche, perdón por usar tanto la palabra. Está bien. Me decía Claro, Taliche, Raquel, fíjese dónde estamos. Si al ambiente le llamamos medio ambiente. Y hace 40 años de eso. Sí. Y bueno, y si eso es lo que pasa. Es decir, los gobernantes nuestros, seguro, ellos tienen una visión que no es la nuestra. Entonces nosotros llegamos a esta edad de la política con esa visión de volver a que el Uruguay sea una república. Hoy no tiene poder judicial en la parte penal, por ejemplo. En la otra parte sí. Hemos entregado, yo el otro día decía en el Parlamento, porque había una diputada del Frente que acusaba a la coalición de haber entregado la soberanía. Algo tan bizarro como... Entonces yo le decía, se discutía el permiso para que un guardacosta estadounidense entrara con 20 tripulantes. Entonces claramente el Frente se oponía, la coalición apoyaba, pero en una visita de 10 días, 12, no sé, y hablaban de la entrega de la soberanía. Y yo le recordé que cuando vino Bush al Uruguay, trajo 3.000 efectivos. Un portaaviones que estaba a 400 millas o 200 millas de la costa, y el avión presidencial, que yo vivo en la Costa de Oro, fue la primera vez que vi un avión estacionado, vamos a decir, en el aeropuerto de Carrasco, que se veía desde Yanatacio, del tamaño que tenía. Sí. Que hay varios. Hay varios. La gente cree que es el único No, hay presidencial. Hay varios. Entonces se necesita una venia del Parlamento para ingresar ejércitos extranjeros. Y el Parlamento no se lo votó, a pesar de que el Frente tenía mayoría, porque hubo diputados que dijeron, no, estos no entran con ese armamento. Sí, sí. Y al final se zanjó diciendo que era la custodia de Bush, no era el ejército, ¿no? Que era la guardaespaldas. Entonces después le decía, ¿los frigoríficos son chinos o brasileños? El arroz es todo brasileño acá en el Uruguay. El 48% de la tierra está en manos de extranjeros, y de ese 48%, el 80% se vendió en gobiernos del Frente Amplio. Punta del Este de los argentinos, los aeropuertos son de Ornequian, Aeropuertos Argentinos, Sociedad Anónima, todos ahora, porque ahora le dieron 7 más, además de Punta del Este y Carrasco. A la familia, ¿no? A la Porque familia. Urnequian viejo ya no. Sí. Yo se lo presenté a Urnequian. Estábamos en Argentina y Tabaré Vázquez haciendo una visita a empresarios, y Tabaré Vázquez no era presidente todavía. Viene el señor Urnequian así chiquito, bueno, yo no puedo hablar mucho chiquito, pero bajito, menudito, y le dice, señora, ¿sí? Le digo yo dije, una nota, está fantástico, ¿no? Le dice, ¿usted sería tan amable de presentarme al doctor Tabaré Vázquez? Pero a mí no me invitaron para cuando se inauguró. Se olvidaron. Siempre se olvidan. Sí. Bueno, después el puerto de los belgas y de los chilenos. Bueno, eso del puerto. Y después tenés las papeleras. ¿Es cierto que firmó alguien que no debería haber firmado de parte de... ¿Qué es Catunati, no? Catunati. Bueno, ese contrato, yo lo que critiqué en su momento es que el presidente del puerto claramente representa al puerto. Y en alguna disposición, yo diría, secundaria, puede saltearse al directorio. O sea, no va a reunir al directorio para dar una licencia. Lógico. Pero debe reunir al directorio para destituir un funcionario, por ejemplo.
Entonces me pareció que era un exceso que el presidente manejara solo, el doctor Curvelo, todo ese aspecto sin informar al resto del directorio, a la delegada del Frente Amplio y al de Cabildo Abierto, el capitán Loureiro. Bueno, ese contrato está otorgado, yo lo tengo, lo leí, dicen que las concesiones portuarias... ¿Es inconstitucional? Lo que pasa es que la inconstitucionalidad, yo diría que todos los contratos esos son inconstitucionales. ¿Sí? El tema es así, pero no es esto no es una acusación a Catón Natí. O sea, no, Catón Natí hizo una gran inversión, muy buena, muy grande. Yo anduve en eso, hice todo ese trabajo. Bueno, o sea, tremenda, Impresionante. El puerto va a ser otro, sin duda. Pero si vas al fondo, hay una disposición en la Constitución, creo que es el 213 o el 214, que dice que los gobiernos en ciertos temas no pueden tomar decisiones que obliguen al gobierno siguiente. Claro, en este mundo actual, ningún empresario va a venir a invertir 500 millones de dólares por un contrato de 5 años, como hicieron en el puerto. Necesitan 70, 80 para desquitar la inversión. Bueno, y así los otros. Entonces ahí hay como una contradicción. Para decir que algo es inconstitucional tienen que violar la letra de un artículo puntual. Ese artículo dice otra cosa. En realidad de eso no habla la Constitución. Pero el espíritu del constituyente fue que los contratos de largo plazo deberían pasar por el Parlamento. Hay un artículo que es de 1830 que dice que los contratos que el Uruguay celebre con potencias extranjeras. La potencia extranjera en 1830 era el Reino de Gran Bretaña, el Reino de España, el Reino de Portugal. Hoy yo diría que Google es una potencia extranjera, ¿no? Facebook. Entonces eso es discutible, pero no estaría mal que los contratos se vieran. Claramente los tratados del Parlamento los estudia. Pero bueno, hay una ley que fue impulsada hace unos años, que ahora yo estoy trabajando en una comisión revisando esa ley, que es de lavado de activos, etc. Pero tiene algunos artículos que es lo que permite declarar un contrato secreto. O sea que el contrato secreto es legal. La Corte ya ha declarado que no es inconstitucional. No sé, como me dijo el fiscal Gómez un día, yo pienso como usted, me dijo, que esto es inconstitucional, pero como la Corte dice que es constitucional, yo lo hago, ¿no? Entonces, claro, es una contradicción tras otra. Sí, pero son temas difíciles, jurídicos, opinables, no es que uno sea dueño de la verdad, puede haber otras bibliotecas, como se dice. Algunos le dicen el sábelo todo usted, ¿no? ¿Lo ha visto? Sí. Bueno, porque pasa que a mí me gustan algunos temas. Yo lo llevo rápidamente a otra cosa. Pues sobre todo puede ser algo despectivo también. Bueno, claro, ¿no? Claro. No sé cómo está usado ahí. La verdad que no sé, pero digo que... Puede ser... O positivo, las dos caras. Tiene las dos caras. Sí. Hay algunas cosas que ponen mucho, con un matiz bien definido para un lado y para otro. Claro. Y ese no. Le pregunté acá a Manini, ¿usted conoce a Lust? Y entonces dijo, ¿cómo no me va a conocer si es un diputado de Cabildo? Le digo, entonces usted está al tanto de que Lust dijo que una gran cantidad de militantes, pertenecientes, cabildantes, digamos, fueron represores. Pero yo no me acuerdo bien cómo le dije, si fueron represores, torturadores o no sé qué. Me dijo, no, de ninguna manera. No lo dijo entonces, porque para mí lo dijo. Entonces dice, invítelo a Luz acá y pregúnteselo. Yo no pensaba que usted se iba a ir de Cabildo, pero lo estoy invitando porque Manini me dijo que le hiciera la pregunta. Claro. Y yo le dije, Manini, es usted el que tiene el poder ahí, no soy yo. Claro. Yo preguntaré. Claro, está bien. No, yo eso lo dije, sí. Pero no lo pienso. Yo lo dije en una conversación como de una hora y algo, con una persona que se había ido de Cabildo y que me dijo en esa charla, mi único objetivo en la vida va a ser destruir a Cabildo Abierto. Y fue a hablar conmigo y yo lo recibí porque en cierta forma él fue muy importante para que yo fuera diputado. Y yo creo que la persona debe ser agradecida y leal. Entonces no me decir, no, mirá, ahora que estoy diputado no te conozco. Claro. Él había sido expulsado de Cabildo por un tema
personal, digamos, de relacionamiento interno que yo no conocía, cuando pasó no conocía. Y yo, para que él me diera cierta información, eso está en el audio, para animarlo a que me la diera, le dije eso. Hay mucha gente en Cabildo que son represores, que fueron represores. Para seguir la conversación a ver ¿Pero no es cierto? Sí, que hubo gente en Cabildo, pero que muchos no. O sea, dije muchos. Ah. Pero hay algunos. Y en Cabildo, no. En Cabildo yo le diría que los que yo conozco, no hay ninguno. ¿Ah, no? No, hay gente que fueron represores que votaron a Cabildo. Eso es otra cosa. Ah. Pero que sean integrantes de los cuadros de Cabildo, yo no conozco ninguno. Siempre me hablaban de Radaeli. Sí. No, pues con él Radaeli. Y yo a Radaeli no lo conocía, ahora lo conozco. Y yo digo, mire, yo lo que sé de Radaeli fue que se le acusó de un delito que cometió en el Uruguay, fue juzgado en Chile y cumplió una prisión en Chile. Y cuando vino al Uruguay para que fuera juzgado por el delito cometido acá, el Poder Judicial de esos años con gobierno frente amplista lo archivó al caso. Esa fue la realidad. Entonces yo no puedo opinar nada de Eduardo Radaeli, porque ¿cómo voy a decir algo de él cuando el Poder Judicial se pronunció? Y después yo lo traté varias veces y tengo un trato de amistad con Radaeli. Pero siempre hablaban de eso, ¿no? Porque Radaeli, y después O sea que no hay golpistas. No, yo descarto que haya golpistas. Que puede haber gente del ejército o que haya pertenecido, lo que fuera, que para ustedes claro, fueron votantes. Para mí, si en el Partido Nacional, por ejemplo, ¿cuántos integrantes del Partido Nacional formaron parte del gobierno de facto? Muchísimos. El presidente Aparicio Méndez era blanco. De Micheli era colorado. El Consejo de Estado de la dictadura, la mitad eran blancos. Sí. Y la mitad eran colorados. Y bueno, y así todo. ¿El Frente sí tiene torturadores? Bueno, el Frente tiene al MLN, que forma parte del Frente Amplio. Y el MLN claramente torturó mucha gente cuando la tenía en las tatuceras, secuestrada. Sí, eso no me cabe duda. Es decir, esa es la realidad para mí, ¿no? Es mi realidad histórica. Hubo gente que estuvo encerrada en un pozo meses. Y bueno, esa gente era torturada. El encierro nomás era una tortura. Entonces, dése cuenta que una cosa curiosa. El MLN, por ejemplo, nunca peleó contra la dictadura, porque cuando la dictadura se instaló acá, ya no existía el MLN. Sí, había sido derrotado. Estaba totalmente... o estaban presos o estaban en el exilio. Por eso el golpe nunca se puede justificar, nunca se justifica un golpe, pero mucho menos por la lucha contra el terrorismo, porque no había. Claro. Entonces, que el MLN... ¿Y qué postura tuvo usted ahí con el golpe? Contrario. Yo, el golpe fue... Yo era un niño, ¿no? Yo tenía 13 años cuando dio el golpe. Pero cuando vine a estudiar a la facultad estaba el golpe. Y bueno, y por eso empecé a militar, que me acuerdo que mis padres me decían, vos tenés cuidado, ¿no? Como todo padre. Sí, sí. Padre, mi mamá también decía, no, ojo con lo que haces. Y yo las primeras amistades que tuve acá eran incluso una familia muy vinculada del MLN que yo iba a la casa. Yo diría de la dirigencia del MLN. Y después empecé a militar en el año 80 con la Constitución, el plebiscito famoso, y ahí con Pablo Iturralde y toda una gran cantidad de gente que está ahora. Sí, Francisco Gallinal, Jorge Gandini, somos de esa época, Beatriz Argimón, es un poco de otra generación, pero más o menos de la misma edad. Entonces siempre estuvimos en contra. Además nos pasó una cosa curiosa, siempre me acuerdo. El día antes del plebiscito del 80, la noche anterior, nosotros habíamos salido como a pintar cosas y nos detuvieron. Y nos llevaron a una comisaría que estaba en Paysandú y Cuareim, la tercera. Está todavía. Y bueno, como no estaba el comisario porque era tarde, nos pusieron así como en un calabozo ahí, póngale una celda, y había que esperar al comisario. Bueno, cuando llegó este hombre, como a las 5 de la mañana, o su comisario, nos preguntó a los 4, éramos 4, ¿qué íbamos a votar ese día? Y uno de nosotros, antes de poder consultar, dijo, vamos a votar por no. Así, se envalentonó. Sí. Que nosotros tal vez hubiéramos dicho, vamos a votar por sí, ¿no? Para quedar. Para zafar. Y el comisario le dice a un guardia, dice, suéltenlo. Porque si van a votar por no, vayan.
Si me hubieran dicho por sí, los dejo presos para que no voten. Porque siempre me acuerdo de esa anécdota. ¿Por qué no ha construido Irene, la ministra de Vivienda? Bueno, Irene, ahí salió un titular que yo dije, ¿no? En 3 años no sacamos a nadie de los asentamientos. Que era el objetivo. Porque construir viviendas, el Banco Hipotecario, el Banco República de Préstamos, toda la banca privada de préstamos, el Estado a través de la agencia... ¿Cómo se está construyendo? Tremendo. El Estado a través de la Agencia Nacional de Vivienda. Entonces usted construye un complejo de 10, 15, 20 apartamentos, MEVIR, en la zona rural, ahora MEVIR se aplica a la zona urbana porque la tecnología de MEVIR, o sea, la metodología es muy buena. Entonces la ministra Moreira, yo lo he dicho siempre, es una ministra que tiene mucha energía, mucho entusiasmo, o sea que contagia, porque le pone mucha fuerza, o sea, tiene esa forma. Otros ministros son más tranquilos. Salinas, por ejemplo, más tranquilo. Pero lo que pasa es que cuando se votó la ley de presupuesto, y esto no sé si mucha gente lo sabe, es la primera ley del gobierno, la más importante, nosotros reivindicamos dinero para el Ministerio de Vivienda para sacar gente de los asentamientos. Y el Poder Ejecutivo que quería sacar él, la Presidencia de la República, no el Poder Ejecutivo, que quería ser él que sacara a la gente de los asentamientos. ¿A través del MIDES o qué? A través de la Presidencia de la República, directamente el OPP. ¿Se acuerda de la promesa del presidente de la calle? Entonces hay un conflicto medio interno. Si le damos el dinero a la agencia, al Ministerio de Vivienda, va a ser Cabildo el que no va a sacar a la gente de la porque siempre había muchos, pero por lo menos va a empezar. Y si lo dejamos en presidencia, vamos a ser nosotros la presidencia. Parece mentira, una lucha política. Entonces hizo ahí algo mixto. Pero... Porque ¿quién administra los dineros? Y el dinero se lo da a la presidencia, al ministerio. Y hay un delegado directo de presidencia que está ahí. Bueno, el otro día le dije a Pablo Iturralde, que habiendo leído yo sus declaraciones, que no le llegaba el dinero a la ministra porque había un delegado, no sé quién. Sí, un dijo, director. ¿Quién es? Un director. Y ahí me faltó información, no le pude decir quién era. Claro. Le digo, investigalo. Claro. Sí. Preguntale a este señor, a este que se fue de Cabildo. Sí. Que anda... Claro, entonces hay una dirección que es la que maneja eso. Y bueno, y la prueba está que cuando yo hice esa declaración, que fue bastante mal vista en Cabildo, porque vieron el titular, en 3 años sacamos a nadie del asentamiento, después su secretario del Ministerio de Vivienda, el doctor Hackenbruch, dijo, sí, es cierto, es decir, nosotros en 3 años sacamos un asentamiento en una ciudad del interior, ¿no? Y ahora empezaron los movimientos de tierra, en convenio con las intendencias, la OPP. Pero Hackenbruch es colorado. Es colorado. Entonces, en realidad, nosotros para sacar gente de los asentamientos tendríamos que haber empezado el año del coronavirus, ya de entrada. Entonces es el Partido Nacional que se abroga para sí las... Mire, lamentablemente, claro, lamentablemente en política está aquello de cortar la cinta. Es así. Entonces no es lo mismo que usted diga, la ministra de Vivienda fue la que hizo una campaña agresiva contra esto, a que se diluya entre las intendencias, la OPP, la presidencia, el ministerio. Entonces eso queda medio que son muchos diluidos. Hoy Cabildo tiene bastante nivel bajo de aceptación en las encuestas. Bueno, nosotros... Cabildo, entonces me pregunto, ¿Cabildo es resultado porque usted renunció a Cabildo? No, bueno, entonces si no es por eso, lo otro, ¿fue un fenómeno Cabildo en su momento? Fue un fenómeno. ¿Y puede repetirse o no? Yo pienso que no tanto. Cabildo fue un fenómeno electoral porque fundaron un partido de gente desconocida, porque ese era el problema de Cabildo. ¿Quién conocía a los candidatos de Cabildo? Nadie. Y era Manini. ¿Se acuerda? Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Sí. Bueno, Cabildo es Manini. Sí. Entonces, con la figura de Manini, con todo aquel enfrentamiento con el presidente Tabaré Vázquez, todo eso que se fue gestando durante algunos meses, aparece un... Yo le dije a Manini, ¿usted le debe su vida política al doctor Tabaré Vázquez? Claro, prácticamente lo nombró. Totalmente. Entonces aparece él con ese discurso, enfrentándose al frente que venía con un gobierno desgastado, con el discurso de la seguridad,
Era la persona que hablaba Claro, más de era la seguridad también. la seguridad pública. Entonces aparece, y bueno, y se cuenta que era el 11% del cuerpo electoral. Hoy está en 4 o en 5. La última encuesta le da el 2%. ¿Ahora? Sí. Yo miré otra. Pero no, hay varias. Ah. Algunas le dan el 5, otras le dan el 2. Me parece que el 2 es un disparate, es muy poco. Yo creo que puede estar en el 5 o 6. Pienso que está ahí. O sea, la mitad de la bancada que tiene hoy. Y entonces fue un fenómeno electoral. Pero no va a desaparecer. No, desaparecer no. Yo creo que pienso es que va a bajar su presencia. Su representatividad. Su presencia legislativa. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el gobierno de coalición? Bueno, acá yo he dicho estos días que el restaurante nuestro, el Uruguay, es un restaurante con un menú corto, ¿no? El restaurante... Sí, chorizo, costilla y Claro, papa frita. no, pero en política tiene 2 platos, 2 platos. que es el Frente Amplio y la coalición. Entonces el elector va a tener que elegir entre el Frente Amplio y la coalición. Y bueno, Porque la coalición igual va a seguir ¿con quién? Con Manini, con todos. O sea, Partido Nacional, Partido Partido Colorado, Partido Independiente, póngale Partido de la Gente. Pero Partido Nacional fortalecido, ¿no? Sí, el Partido Nacional es el único que tiene posibilidad de ganar las elecciones. Por ejemplo, las elecciones de octubre del 24 son elecciones legislativas. O sea, usted elige el Parlamento y los 2 candidatos y se resuelve en noviembre. Sí. En esa elección de noviembre va a ir un candidato del Partido Nacional y un candidato del Frente Amplio. Eso estoy seguro, porque nadie puede crecer al 30%, que el Partido Nacional tiene hoy el 30%. El Partido Colorado tiene el 5 o el 6, Cabildo tiene el 5 o el 6. Hay un número importante de indecisos. Y a eso apunta Orsi, que se lanzó ya directamente, ¿no? Claro. A través de... Entonces ahí va a ir la carrera final, póngale por decirle algo. El Frente Amplio va a ser COSE-Orsi, o Orsi-COSE, la fórmula, no sé, me imagino, o puede ser. El Partido Nacional será Delgado-Raffo, o Raffo, no sé, son las figuras que se muestran hoy. Sí, sí. Entonces, esa gente va a ir a la competencia por la presidencia y todos los otros partidos van a votar o al candidato del Frente o al candidato del Partido Nacional y la coalición. ¿Y el partido suyo? Bueno, el partido nuestro no existe. No existe. Es un proyecto. ¿Juntaron las 3.000 firmas? No, todavía no empezamos hace 3 días. Está. Yo renuncié el 8 de febrero, una fecha que me vino bien porque el 9 había asamblea general en el Parlamento. Entonces estaban todos los parlamentarios porque se iba a discutir el golpe del 73, claro. El pre-golpe. Y ahí yo quería ver cómo reaccionaba el Parlamento. Y reaccionaron bien, todos los millones a saludar, los de la oposición, los de Cabildo. Bien. ¿Era como algo esperado para la gente de Cabildo? Porque hay varios proyectos los cuales usted o tú Sí. no estás Claro. de acuerdo, porque la libertad de prensa, por ejemplo. Claro. Sí, los juicios que se consideran... que los jueces cometan delitos al dictar sentencia. Al dictar sentencia, o sea, es como que la república y la constitucionalidad se ve un poquito hackeada. Claro, entonces yo como siempre digo, le dije al propio Manini, yo a usted le hago un favor, capaz que hoy no lo ve, pero yo creo que él lo vio, porque es muy inteligente. O sea, Manini incluso dijo ese mismo día, capaz que era lo mejor para las 2 partes. Lo dijo en Montevideo Portal. Estratega, ¿no? Sí. Y yo a usted le hago un favor porque yo no puedo estar, cuando Cabildo se lance con perfil propio, que hoy está un poco diluido dentro de la coalición, por ejemplo, cuando lance, insista con responsabilidad en la crianza, con la ley de prensa, con la ley de prevaricato de los jueces, con la ley de deudores, de morosos, etcétera. Yo voy a encontrar, independiente de que... Y ahora viene la ley de seguridad social. La seguridad social. Yo voy a encontrar temas que por mi formación no lo puedo evitar, están mal redactados. Pero yo no es que yo sea bueno, yo leo así las cosas. ¿Mal redactado de redacción o mal redactado conceptualmente y las dos cosas, constitucional o legal? Las dos. Entonces digo, y ya le pongo un ejemplo, para que yo salga mañana a decir esto me parece así. Haciendo ruido. Haciendo ruido, que la gente... Usted estaría entrando en la etapa, ya entró,
pero aguantó, de adaptación. De adaptación, exactamente. Entonces yo dije, yo me tengo que ir en febrero, porque para armar un partido, que es muy difícil, mire que es muy difícil armar un partido nuevo. Hay candidatos no voy a nombrar ninguno, pero de los partidos nuevos hay gente que le llevó 6 años armar el partido y otros 3 años. ¿Y Manini? No, Manini lo armó rápidamente. Rápidamente. Sí, pero ellos tenían una estructura. Porque tenían un constitucionalista cerca. No, ellos lo armaron antes. ¿Ah, sí? Sí. Pero si usted tiene una estructura atrás, se le facilita mucho. ¿La estructura militar? La estructura militar. Y por ejemplo, Richard Reed va a armar un partido, ¿verdad? Sí. Bienvenido al partido de Richard Reed. Por supuesto. Pero él tiene la estructura sindical. Entonces a Richard Reed armar el partido le lleva una semana. Por levantar firmas, ¿no? Porque las firmas las consigue en una semana. Va a la bebida. A la cervecería. Y va a las otras, porque él representa todo. Todas las bebidas. Las gaseosas también. Claro. Y todo lo que les ha hecho ganar. Y bueno, y eso lo consigue en una tarde. Sí. Y después tendrá gente que él mismo reconoce que no tiene idoneidad, tiene otras cualidades, pero no esas, para redactarle la documentación que la Corte exige. Y va a ser un partido muy rápidamente. Él dice abril o mayo, sí, ya le digo que sí. Y sin embargo nosotros, yo puedo redactar los documentos. ¿Y quién está cerca suyo? Y somos gente que no le puedo nombrar a nadie porque no hay nadie conocido. Nosotros nos largamos así, entonces tuvimos una reunión hace 10 días. Pero no hay diputados de Cabildo, otra gente. Tuvimos una reunión hace 10 días con la Corte Electoral donde le preguntamos algunas dudas que teníamos. Nos evacuaron las dudas y hace 4 o 5 días salimos a levantar firmas. O sea que si usted me dice cuántas firmas tengo, le digo tendré 10 firmas. ¿Entendés? Ambientalista constitucional, ¿cómo es? Sí, Partido Constitucional Ambientalista, que son los dos focos. Entonces no está. Por un lado. Yo me reuní con legisladores de otros partidos. Y me reuní con representantes de partidos chicos, que no tienen representación parlamentaria, pero que existen. Sí, el Partido Socialista de no sé qué. Ahí está, el Partido Humanista, Partido Animalista, Partido Verde. Y yo le dije, miren, yo no les puedo, o sea que vinieron a hablar conmigo, y yo le decía, hasta que no armemos el partido, no podemos arreglar nada con ustedes, porque nosotros todavía no, ustedes ya tienen el partido. Claro. Y algunos me dijeron, bueno, venite al partido nuestro, ya tenemos la estructura burocrática aprobada. Sí. Pero yo dije, si yo voy al partido de ustedes, me desdigo de todo lo que dije. Claro. Entonces nosotros queremos tratar de aquí al mes, que tiene que estar pronto el partido a diciembre, porque en el año electoral ya no hay lugar, No. en el año 24, tiene que estar pronto en el 23, estamos en el mes 3 a mediados. Sí. Entonces tenemos que ser muy intensos en conseguir la firma, que no es fácil, porque mire que está... Sí, la gente de onda y de buena intención dice, no, pero vos la gente te firma, ¿cómo no te va a firmar? ¿No? Bueno, pero hay que ir a pedir la firma a la gente, ¿no? Y bueno, yo ahora voy a empezar a salir. Yo, si quiero conseguir la firma, tengo que trabajar por ellas. Entonces, ¿alguna vez pensó ser parlamentario? No. Bueno, ¿alguna vez pensó en que iba a tener un partido propio y salir a juntar firmas? No, nunca. Todo esto pasó en un año. En un año. ¿Y por algún mandato interno suyo afectivo o por qué? Y bueno, fueron varios temas, ¿no? Primero que yo entré en Cabildo casi de casualidad, pero muy agradecido a Cabildo, porque me permitió estar acá. Después yo modestamente digo, yo he aportado al Parlamento. Yo trabajo en varias comisiones y he aportado mucha parte de textos, de ideas, etcétera, porque es mucho derecho en el Parlamento. E incluso tengo mi relación con todos los partidos, buena relación. Mañana tuve una reunión con un legislador del Partido Nacional que me va a llevar un proyecto que el Partido Nacional no lo conoce, para que yo lo vea antes. Y eso me ha pasado con el Partido Colorado y con el Frente Amplio también. Entonces fue algo que se precipitó. Y yo hago una anécdota, sí, permítame. Sí, cómo no. Hay un poeta, a usted que le gusta la poesía, que es profesora, hay un poeta contemporáneo de Mahoma, Charkawi, que cuenta un cuento, que breve. Dice que se encuentra con un amigo y el amigo le dice, ¿cómo estás? Nosotros digamos, ¿cómo te va? ¿No? Sí. La traducción, ¿no? del árabe, ¿cómo estás? Entonces dice, ¿cómo te sientes? Le pregunta. Y él le dice, como alguien que se va a morir. Uh-huh. Y el otro le dice, bueno, eso no es una respuesta, porque todos sabemos que nos vamos a morir. Y él dice, sí, todos sabemos que nos vamos a morir, pero yo siento que me voy a morir. Claro. Entonces, como siento que me voy a morir, trato de ser mejor padre, mejor amigo, mejor periodista, mejor docente, trato de ser mejor en lo que me queda de tiempo, porque me voy a morir.
Entonces, a mí me pasó eso, el mandato familiar. Mis hijas, tengo 2 hijas y un hijo, que me decían, vos tendrías que armar algo aparte porque tu discurso, ¿no? De repente no es muy compatible con el cabildo, que tiene otro perfil. Y bueno, y otros familiares que me decían lo mismo. Bueno, tratar de hacer algo en la recta final de la vida. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer esto, porque yo lo que tengo, eso sí lo reconozco, y que no es por quedar bien, pero realmente lo siento así, es el desinterés por el cargo. Hay gente que está ahí, que está perfecto que lo sienta, que su única misión es salir reelecto. Y hay otros como yo, que si salgo reelecto, macanudo, y si no, que me va a cambiar la vida claramente, pero no me destruye, no me amarga. Entonces queremos hacer algo distinto. Juntar las firmas, fundar un partido en 7 meses, presentarlo en la corte, presentarnos en la contienda electoral, y una vez que tengamos el partido, todos esos partidos que hemos hablado, incluso agrupaciones del Partido Nacional, agrupaciones nacionales del Partido Nacional, que ya nos hemos reunido con referentes, que nos han reunido en el despacho mío en el Palacio. Yo digo, vamos, ayúdenme a armar el partido. Ahí están las firmas que se ahí van a está, habilitar. claro, entonces ayúdennos y después armamos algo juntos, no hay problema. Ahí no vendrá después con los acuerdos, le pasará, bueno, suponiendo que constitución, ¿cómo es? Constitucional ambientalista, el Ahí partido. está. Primero la constitución ambientalista. Bueno, capaz que no sé quién está peor, si la constitución o el ambiente. Creo que el ambiente, ¿no? El ambiente. ¿No empezará de vuelta a tejerse los acuerdos, y a cambiar, y a ceder? Acuerdo tiene que haber siempre. Pero ¿sabe cuál es el secreto de esto? ¿Dónde acuerda? Es decir, usted, si hace un acuerdo a nivel del Poder Ejecutivo, queda atado. Por ejemplo, si usted tiene ministros, bueno, ya no es el gobierno, es usted. Si yo digo esto está mal, usted va a decir, bueno, usted está en el gobierno. Claro. Si está mal, también es por culpa suya. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que lograr es una bancada legislativa que sea, no digo importante, pero está 4 personas, 3 personas, que como si son más mejor, sí. que como la presidencia, la elección va a ser tan pareja como esta. Dese cuenta que en las elecciones últimas, la coalición le gana al Frente Amplio por 180.000 votos en octubre, pero por 30.000 votos en la presidencial. Impresionante. Que el propio Daniel Martínez no lo reconoció porque había 35.000 votos observados y tenía la esperanza, ¿no? Tenía la esperanza que claro, entonces, ya con la tendencia ya no había. Ya no había forma. Pero entonces usted es libre. Ahora, usted con 4 o 5 votos en el Parlamento puede resolver una ley. Y uno no va a venir a chantajear al presidente, porque la gente eligió otro presidente. Claro. Pero además en la mayoría de los casos uno está de acuerdo. Yo diría que en el 80% de las leyes que se han aprobado en este periodo, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál le gustó más? Yo he tenido, bueno, la ley más importante, que yo no sé si el propio presidente se ha dado cuenta, es la ley de urgencia. La LUC. La LUC. La LUC fue una genialidad política. Porque se cuenta que para aprobar una ley, nosotros estamos meses, y por no decirle años. Acá en Uruguay no hay delitos ambientales, una vergüenza, no tenemos delitos ambientales. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere los delitos ambientales. Pues si usted viola el ambiente, le pone una multa. Sin embargo, si es un delito, puede ir preso. Claro. Entonces, en el 2015 hay un proyecto muy bueno del Frente Amplio, muy bueno, de delitos ambientales, que ni el Frente lo pudo aprobar teniendo mayoría. Y ahora nosotros lo rescatamos, así estamos trabajando en eso. Entonces, ¿de acuerdo ahí con el Frente? Sí, absolutamente, absolutamente. Entonces, usted tiene... En algunos temas puede plantear la diferencia, sin chantajearlo al presidente, diciendo nosotros no voto nada, porque no es así, nosotros pensamos igual que la coalición. Entonces la LUC, dése cuenta que la LUC resolvió una cantidad de temas, resolvió 30 temas la LUC, que ahora se están aplicando, y la gente de pronto yo no sé si se da cuenta, pero se cambió el gobierno de la enseñanza primero. No hablo de educación, enseñanza, que no es lo mismo. Bueno, y ahora vienen los planes nuevos de enseñanza, en virtud de que se cambió el gobierno de la enseñanza. Y así en todos los rubros que usted ve, y que todas las catástrofes que iban a suceder con alumnos, no sucedió ninguna catástrofe. Entonces ahí tuvo muy inteligente, el presidente de la República el mandar una ley de urgente consideración, que además en la Constitución del 67, si usted no aprobaba la ley, si el Parlamento no la aprobaba, quedaba desechada. Pero en la reforma del 96, que modificó el sistema electoral y 2 cositas más,
cambió el texto y si usted rechazaba la ley quedaba aprobada con el texto de la presidencia, que no era tan bueno. Claro. Entonces los legisladores nos pusimos las pilas para aprobarlo y cambiar los textos en muchos temas y sacar temas de la LUC. Claro, me acuerdo. Mire que en la LUC había un tema de áreas reservadas y parques nacionales que nosotros lo hicimos sacar. Sí, Pues, sí. Entonces, esa fue la mejor ley del presidente, por lejos, porque abarcó todos los temas, económicos, sociales, seguridad, adopción. De la seguridad social, Este que viene ahora. El propio Cabil, claro, el propio Cabil, bueno, Manini está bastante en desacuerdo. Inclusive Bueno, él lo votó en el Senado. ¿Eh? Él lo votó en el Senado, ¿no? Por eso. Y otra cosa que dijo Manini, creo, en estos días fue que el primer sapo que se tragó fue el acuerdo Con el puerto. con el Cantón Natí. Sí. Bueno, es una declaración. Yo de lo que declaran los... Yo de lo que la gente declara no declaro, ¿no? No, pero de nadie digo, ¿eh? Porque es la opinión. Ni habla mal de la mujer con la cual se divorcia. No, claro. Ha dicho usted. Sí, claro. Porque hablar mal de... A mí un periodista que me preguntó un día, en esas preguntas que se hace para salir de la política, Sí, sí. dice, ¿usted perdonaría una infidelidad? Y yo le dije sí, porque en la infidelidad algo pasa que lleva al otro a la infidelidad. Si la cosa estuviera bien, no hay infidelidad. Exacto. Entonces los dos son responsables, Los dos son responsables. sin duda. Sí. Y en Porque el- no funcionaba bien. Porque no funcionaba. De alguna manera Algo no faltaba. funcionaba. Algo faltaba. Entonces, en el caso de que usted hable mal de la pareja, habla mal de usted. Yo digo, si uno está en un lugar, yo siempre veo, por ejemplo, que la gente habla maravillas de una empresa, hasta que la empresa lo despide. Y después hablan muy mal de esa empresa. Entonces digo, no, mientras la relación fue buena, después pasó Claro, algo, no sé, claro. no me imagino qué, pero algo pasó en la empresa, que la empresa te quiere prescindir de. Entonces uno lo que tiene que hacer es un agradecimiento a la empresa por el tiempo que duró. Claro. Usted está agradecido a Manini. Claramente. Él lo llamó. No, a mí me invitaron un grupo una agrupación dentro de Cabildo Abierto, que había tenido 700 o 800 votos en las elecciones internas de junio, que había quedado muy minoritaria, pero les alcanzó para formar parte del partido, porque tienen que superar los 500 votos. Claro. Entonces, como no tenían candidatos, eso fue en junio, en septiembre, por ahí me invitaron, y tal, yo hice las consultas, algunas personas consulté, me dijeron que sí, y después hablé con Manini. Hablé con Manini por teléfono. Y Manini me dijo, mire, hay una comisión dentro de Cabildo que resuelve quién es candidato y quién no, que se va a reunir un jueves. Yo hablé un martes, me acuerdo. Y bueno, y esa comisión va a decidir si usted entra o no, aunque yo digo que yo voy a votar por sí, lo que ya me decía que era así, ¿entendés? Y después me acercó mucho a Manini el tema de la denuncia de él, de que había cometido un delito siendo comandante en jefe, ocultando información. Sí. Entonces, Y se sigue con ese se sigue con eso. Entonces yo ahí entre comillas, lo defendí en el juzgado, juzgado penal. Como abogado. Como abogado. O sea, yo le dije, yo tuve una reunión con algunos asesores de Manini y él tenía muy buenos penalistas. Y yo me acordé de un profesor nuestro que era vecino suyo acá. Vivía Alberto Pérez Pérez. Ah, sí. La otra cuadra. Sí, de allá. yo vine varias veces a la casa. Qué buena persona. Muy, muy grande, decíamos asado ahí. Sí. Y él tenía una expresión que decía, los peregrinos utilizan distintos caminos, pero todos terminan en la iglesia. ¿No? Entonces, a pesar de que... Como aquel que dice, más trillado, todos los caminos conducen a Roma. Exactamente, a pesar de que Pérez Pérez no era creyente, ¿no? No. Pero tenía esa frase buena. Y yo le dije en su momento a esta gente que eran los asesores de Manini, ustedes podrán ir con los mejores abogados penalistas al juzgado, pero el que lo va a sacar es la Constitución. Entonces hice un escrito en base a la Constitución y eso hizo que el proceso jurisdiccional se pasaran... Mire que tiempo. no hablamos ni de Astesiano. No, pero ya, entonces pasaron varios Y días. ya tengo que cortar, o sea... En esos días, le cuento una anécdota y terminamos. En esos días vinieron las elecciones. Sí. Entonces cuando se quiso reabrir el caso judicial, Manini ya tenía fueros, porque los fueros se consiguen desde la elección, no desde la asunción. Entonces el fiscal, con buen tino, retiró la denuncia.
un día fui a un programa de radio, que era largo el programa. ¿Esta es la anécdota para terminar? Sí, y me dice el periodista, bueno, dice, vamos a hacer un programa en el cual, si yo le digo no hablar de fútbol, de política. ¿Y de qué hablaríamos? No, ni de temas de actualidad. Dice, ¿qué diría? Y digo, bueno, podemos hablar de filosofía, de teología y de poesía. ¿Lógico? ¿No? Y dice, bueno, vamos a hablar de eso. Y hablamos todo el tiempo de eso. ¿Pasó algo parecido? Sí, pasó algo parecido. Ha sido un gusto, Luz. Bueno, para mí también, Bueno, la verdad, muy agradecido. A las órdenes. Quedaron los temas secundarios. Sí. Hablamos de los temas importantes. Astesiano es el circo de los romanos. Todos los presidentes tuvieron su Astesiano. El tema que le agarraron el teléfono. Pero eso que hizo Astesiano, que yo no lo exonero, pero llamar a uno y a otro para... No, lo importante... El tema fue los pasaportes. Los pasaportes, y en eso la fiscal no... Bueno, la fiscal ha actuado, me parece que bien. ¿Sí? Según ella, Astesiano participó en un pasaporte. Por eso. A la semana ahora procesaron un cónsul que participó en 70 pasaportes falsos. Sí. Entonces ella dijo, yo acá es más, le digo, esto me arriesgo a decirlo, si Astesiano no fuera Astesiano, no iba ni preso. O sea, si una persona, entiendo. hace lo que hizo Astesiano... Y no era el guardia principal no del va presidente. preso. Acá fue preso por la alarma pública, que dicen los jueces. Hay tanta alarma pública que algo tenemos que hacer. Entonces yo tengo la opción de... Así que cuando dice Mujica, el presidente laudó con la prisión de 4 años, la de sentencia de Astesiano. Ya terminó el tema. Está laudado. Está laudado y además el presidente lo dice, ya la justicia actuó. Claro, no, eso es lo que dice el presidente, ya lo sé, pero es interesante lo que dice Mujica, porque lo está avalando. Sí, claro. Y además cuando usted hace un acuerdo, esto la gente no lo sabe. La fiscal ahí dijo algo para salir del paso. Cuando usted hace un acuerdo, no lo pueden juzgar por delitos posteriores. Ya acordó. O sea que la sentencia breve... La sentencia breve porque los delitos que cometió eran menores. Sí. Abuso de funciones. ¿Pero cuántos meses estuvimos con eso? Y varios meses porque no tenemos poder judicial en materia penal, si no, no hubiera pasado. Dese cuenta que una fiscal dijo, yo no quiero seguir el caso. ¿Usted se imagina un juez diciendo eso? Los jueces no dicen eso. Claro. Los jueces trabajan en silencio, tienen 15 funcionarios cada juez, no tienen plazo para hacer el presumario, ellos van hasta donde sea. Sin embargo, acá el fiscal dice, yo no quiero seguir más porque estoy estresada, me voy de vacaciones. Me voy a volar. Sí, claro. Y sin embargo, entonces eso pasa porque la fiscal, y que es buena persona la fiscal, y buena profesional, pero el sistema le permite hacer eso. Entonces los jueces no. Los jueces, ¿usted qué juez conoce? Nadie conoce un juez. No. Los fiscales son las estrellas de televisión. Algún fiscal conocemos. Fiscales, sí. Pero jueces no. No. Porque los jueces tienen otro perfil. Mira, hace unos años atrás, después igual no lo pase a esto, pero una amiga mía estaba casada con un ministro de un tribunal de apelaciones que vivía en Punta del Este. Y recibía muchas invitaciones a cuestiones sociales. Y el esposo no iba. Y le decía, mira, yo no puedo ir como ministro de un tribunal de apelaciones a tomar un champagne en Bermuda a la playa. Claro. No, porque yo represento algo. Razonable. Entonces, si bien tengo mi vida, tengo que dar una imagen también. Claro. Eso es lo que yo llamo la austeridad del Poder Judicial, que tiene sus cosas como todos. Pero dése cuenta que en Uruguay hay 590 jueces, en toda la República. Sí. Atienden todos los casos, miles de casos por año. ¿Y el servicio? Bueno, ahí ya tiene un tercio de las firmas que necesita. Con los jueces. Brindaríamos bueno, con Cañari. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué brindaríamos? Porque podamos fundar el partido. Salud. Salud, aquel. Por la Constitución. Por la Constitución. Y el ambiente. Y el ambiente. Muchas gracias. La sed y el agua. La sed y el agua.